Quiero agradecer a la Unión por la posibilidad que nos da de tener este tipo de seminarios en español y que nos da la posibilidad de, además, intercambiar experiencias. Yo voy a hablarles el enfoque del control de la tuberculosis en las ciudades de América Latina. Voy a pasar muy rápido. Esto es lo mismo. Lo único decirles que las Américas ha llegado de forma anticipada a cumplimentar los objetivos del desarrollo del milenio. Y como presentó ya Edith, entre la incidencia estimada y la notificada existen 60.000 casos. 60.000 casos que no han sido diagnosticados o no han sido notificados. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde están esos casos? Ya ha presentado también esta gráfica, Edith, donde vemos claramente que el 85% de las personas de Latinoamérica viven en ciudades. ¿Qué es lo que vemos en las ciudades? Las ciudades son las más inequitativas del mundo. Eso también es de ONU Habitat. Ustedes pueden ver en la foto de abajo, donde es una foto de Sao Paulo, donde hay un multifamiliar de lujo con piscinas personalizadas, una muralla y una favela. Es la expresión más patética de lo que es la inequidad. Ya lo ha dicho también Edith, 60-70% del PIB se genera en las ciudades, pero sin embargo el 25% son pobres. 117 millones de las personas viven en barrios marginales. Barrios marginales donde existe una gran cantidad de poblaciones diversas, ahí tienen ustedes las poblaciones. Viviendas precarias e inadecuadas. No se olviden que el indicador de vivienda es el mejor indicador para medir los determinantes sociales y además existe hacinamiento. Además, los barrios marginales tienen, si bien las gestiones de los municipios han mejorado, se ha observado que todavía el agua potable y el alcantarillado es un proceso que no existe en muchas partes de muchos barrios marginales, es decir, que la población todavía no tiene acceso a estos servicios básicos. Elevadas tasas de desempleo y trabajo informal y violencia. No olvidemos que las ciudades de Latinoamérica son las más violentas del mundo. Vayamos viendo algo sobre Latinoamérica y la tuberculosis. Este es un estudio que va a ser publicado, hecho por el doctor Munaico conjuntamente con el Programa Regional de Tuberculosis, donde se ha hecho un estudio bivariado y multivariado de varios indicadores respecto a la incidencia. Solamente les voy a mostrar 3, donde observamos que a mayor incidencia cuando aumenta la urbanización. O sea, aumenta la urbanización, incrementa la incidencia. Sin embargo, se ve una relación inversa cuando se trata de acceso a agua potable. Mayor acceso a agua potable disminuye la incidencia. Igualmente para las instalaciones sanitarias mejoradas, donde disminuye la incidencia si hay mayor acceso a estos servicios sanitarios. Este es un viejo slide de 2010 donde observamos 3 ciudades y, por ejemplo, en el caso de Lima, en el 2010, el 60% de los pacientes vivían en Lima. El 85% de los MDRs vivían en Lima. Y eso pasa también muy claro en lo que es Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. ¿Cuáles son las barreras de control de la TB en las grandes ciudades? La fragmentación y multiplicidad de proveedores de salud. La multiplicidad de autoridades de salud. Hay la autoridad del ministerio, hay la autoridad del municipio, hay la autoridad de los diferentes aseguramientos, hay la autoridad de la salud penitenciaria, etc. La diversidad étnica y poblaciones vulnerables que tienen diferentes creencias, hábitos, costumbres, entonces que requieren, por lo tanto, intervenciones específicas. La pobreza y marginalización. La inexistencia de una atención integral, o sea, se trata de tuberculosis en un lado, diabetes en otro lado el HIV, etc., ¿no? Y eso lleva a altos costos y tiempos para los servicios de salud y para el paciente. Barrios marginales que tienen limitado acceso a servicios básicos, como lo dije previamente, que son claves en la tuberculosis. Viviendas y entornos seguros, no existen buenas viviendas y entornos seguros y saludables. Y la violencia que nos lleva a patologías sociales como la delincuencia, drogadicción, alcoholismo. Frente a todo este análisis que se ha hecho, nosotros consideramos que posiblemente nuestros 60.000 casos están en las ciudades. No solamente posiblemente, ciertamente están en nuestros 60.000 casos en ciudades, fundamental en barrios marginales. Para lo cual la OPS
siguiendo como modelo una publicación hecha por la OMS, ha elaborado un marco de trabajo de control de tuberculosis en ciudades que tiene 7 líneas y como transversales tiene el fortalecer a los programas de tuberculosis y la participación de la comunidad. Para implementar este marco de trabajo, primero se tiene que hacer un análisis de situación, segundo, un plan de implementación y tercero, tendrá que hacerse un plan de sostenimiento y de expansión. Yo lo que voy a hacer es presentarles muy rápidamente lo que se ha hecho en estas 7 líneas. Y esto es en 3 ciudades, hemos empezado a trabajar en Bogotá, Guarulhos y Lima, en el cual lo primero que se ha hecho es afianzar el compromiso político a nivel nacional y local. ¿Eso qué quiere decir? Que se han tenido que hacer visitas, hablar con los ministros, hablar con altos niveles de políticos, con el programa nacional y posteriormente hablar con los alcaldes, de tal forma que se consigue un buen compromiso político. Y aquí ustedes tienen algunas fotos, en la que tiene una de las fotos es el viceministro de Salud del Perú con 2 alcaldes de las localidades de intervención, el viceministro, los 2 alcaldes y el programa de tuberculosis nacional y local. Y aquí ustedes tienen en Guarulhos el prefecto y el subprefecto, que es el secretario de salud del municipio, con el programa tanto estatal como local de Guarulhos. ¿Qué quiere decir? Necesitamos compromiso político. Lo siguiente es coordinar a las diferentes autoridades de salud. Las ciudades están haciendo un análisis de quiénes son las autoridades de salud, cuáles son sus planes de esas autoridades de salud, dónde está tuberculosis y cómo puede estar tuberculosis, de tal forma que a través de las autoridades locales se pueda convocar a estas autoridades de salud y coordinar. El segundo aspecto, quizás debía haber sido el primero, pero primero hemos empezado con lo que es el compromiso político, es el mapeo epidemiológico de las ciudades. Lima tiene 10 millones de habitantes, imposible trabajar con 10 millones de habitantes. Entonces lo que se ha hecho es un mapeo de acuerdo a los distritos sanitarios, y aquí ustedes tienen las zonas rojas, discusión con el nivel nacional y local, de tal forma que son ellos los que han identificado las zonas de intervención. Ustedes tienen aquí Bogotá. Igualmente, en los puntos rojos, el resto es pobreza y puntos rojos es la incidencia. Igualmente se ha discutido con el programa nacional y local y se ha decidido Uribe-Uribe, por ejemplo. Y este es el mapa de Uribe-Uribe con una georreferenciación de sus pacientes. O sea, es un lugar donde hay gran acumulación de pacientes para la intervención. Lo siguiente ha sido realizar el levantamiento y mapeo del sistema sanitario y de los proveedores de salud existentes. Este es el mapa del mapeo de los proveedores de salud de Uribe-Uribe. Y ustedes van a observar en esos puntos son los servicios de salud. Aquí hay uno que otro servicio y es en esta zona donde vive sobre todo las poblaciones más vulnerables y más pobres. Pero eso no es todo. Además, ellos han hecho la identificación de las actividades de control de tuberculosis que realizan esos servicios de salud. Y aquí ustedes, esos puntitos con colores, son los servicios que están haciendo actividades de salud. Justamente hacen muy pocas actividades, no todos trabajan en tuberculosis, y no se olviden que aquí está la población vulnerable. Entonces, además, Bogotá, que seguramente va a presentar, ha hecho además un análisis y una georreferenciación de todas las comunidades y de las agrupaciones civiles que existen en Uribe-Uribe, que seguramente van a ser claves para el control de la tuberculosis. En el Perú, por ejemplo, en los barrios marginales de Lurigancho y Agustino, han hecho la identificación de proveedores que se llaman los proveedores no formales. No olvidemos que en los barrios marginales pueden encontrarse con más frecuencia los proveedores informales. Y han encontrado la medicina alternativa, boticas. No quiere decir que sean farmacias registradas, son boticas, o sea, son farmacias no registradas. La medicina tradicional. Además, esta gente ha sido sometida a una pequeña encuesta y están totalmente comprometidos a trabajar con la tuberculosis. Por otro lado, se ha hecho una encuesta a hospitales. Esta es una encuesta de todos los hospitales de Guarulhos, donde ustedes observan, aquí están algunos hospitales, donde se ha hecho una encuesta, donde se ha visto las actividades, fundamentalmente en los hospitales públicos, con ganas de mejorar, no tanto así en la parte privada que se tendrá que trabajar. El cuarto punto es adaptar la atención de salud a las necesidades de las poblaciones a riesgo.
Durante las encuestas se han hecho además la identificación de las poblaciones que viven en esos barrios marginales. Y, por ejemplo, yo aquí les pongo un ejemplo, grupos focales que ha hecho Guarulhos con población, con pacientes y con la población general, en la cual han podido identificar aspectos básicos que impiden que esos pacientes accedan a los servicios de salud y más bien vayan directamente a los hospitales. El 5 es incorporar el abordaje interprogramático en el control de la tuberculosis para hacer una atención integral. Hemos identificado también en una reunión donde hemos compartido experiencias que necesitamos trabajar con VIH, con diabetes mellitus, con nutrición, con tabaco, con salud mental. No olvidemos que hay mucha gente que vive en las ciudades sin casa, con alcoholismo y con drogadicción. La salud materno-infantil, el medio ambiente y los determinantes. Incorporar el trabajo intersectorial y los programas de protección social es el punto 6. Esta foto, que es histórica y que seguramente Antonieta nos las va a volver a mostrar, es el presidente Humala, que lanza la lucha contra la tuberculosis con todos estos señores que son parte de su gabinete, son ministros de Estado, donde todos tienen que trabajar conjuntamente contra la tuberculosis. Sin embargo, muchas veces puede quedar en foto. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos que hacer acciones, tenemos que identificar quiénes se sientan en las mesas intersectoriales que existen en todos los municipios, quiénes se sientan, qué hacen, cuáles son sus intereses y cómo podemos introducir tuberculosis en sus programas operativos anuales. Y esto es lo que están haciendo las ciudades, de tal forma que después es el alcalde que convoca a estas mesas intersectoriales y se puede introducir el tema. Y protección social es clave. Yo solamente les he traído esta presentación, que es el reflejo de un estudio realizado por el doctor Suárez y la doctora Marcelino en República Dominicana, donde se han analizado los costos que incurren el paciente y la pobreza que ustedes aquí ven, que antes de la tuberculosis el 9% de los pacientes vivían en pobreza. Después de la tuberculosis el 56%. Es un programa totalmente gratuito, o sea, no se cobra por medicamentos, ni por consulta, ni por hospitalización, etc. Pero, sin embargo, miren que nuestros pacientes se vuelven más pobres. ¿Cómo proteger a estos pacientes de los costos de la enfermedad? La inclusión de la tuberculosis en programas de protección social, aseguramiento en salud, transferencia condicionada de ingresos. Y cuando hablamos de protección social, no estamos hablando de darles incentivos, sino de introducirlos en políticas gubernamentales, en políticas que ya existen, que son de Estado y por lo tanto son de largo plazo. El 7º punto es monitoreo y evaluación. Como no hay mucho tiempo, no lo he puesto, donde tenemos claramente los indicadores tanto de proceso, resultado e impacto. Entre todos hemos quedado en que el mejor indicador es medir la mortalidad por tuberculosis y la letalidad. Es así que las 3 ciudades están emprendiendo estudios de análisis de la mortalidad en los lugares de intervención para después expandir al resto. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es elaborar el plan de intervención. Ya tenemos los resultados, ya sabemos cuáles son nuestros problemas. Y el siguiente es trabajar con las autoridades políticas y de salud locales. Tendremos que hacer un plan, cómo vamos a trabajar. Alianzas con todos los proveedores de salud. No solamente son los proveedores formales, sino que vemos que en los barrios marginales existen los proveedores informales, quienes están brindando atención. La introducción de un abordaje interprogramático, la atención de salud que respete las diversidades étnicas con un enfoque de género y derechos humanos y que además sobrepase esas barreras que hemos identificado, alianzas con otros sectores más allá de la salud, como el intersectorial que hemos hablado, abogar por la inclusión de TV en programas de protección social y de alivio de pobreza y facilitar la participación activa y permanente de la comunidad. Es así que también las ciudades están haciendo mapeos de la sociedad civil y de los grupos que tienen en los lugares de intervención. Es un agradecimiento especial, estamos pudiendo desarrollar esta iniciativa gracias al financiamiento de USAID y agradezco muy especialmente a Colombia, Brasil y Perú, puesto que esta presentación ha sido gracias al trabajo realizado por estas 3 ciudades y por esos tres programas nacionales. No es en vano que hemos lanzado en el Día Mundial de la Tuberculosis este año,
la ciudad como nuestro foco y nuestro objetivo de trabajo. Gracias.